Gilata, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Gilata Ángel Ubaliki, un gusto estar comunicado contigo. A ver, estamos con Elías Ajata, profesor de Aymara. Eh, Profesor, ¿por qué es importante que aprendamos Aymara en los colegios? ¿Y por qué no sería importante? Sería la pregunta, ¿no? El asunto es que todo idioma es importante porque nos permite comunicarnos ante todo. Los idiomas son sistemas comunicativos. Actualmente, lamentablemente, se ve a los idiomas con criterios economicistas, ¿no? Por ahí decir algo capitalista, sí o sin ser una persona vinculada a la izquierda o algo por el estilo. Se suele hablar de que tal idioma te da dinero, ¿no? Etcétera. Entonces, desde ese punto de vista también se puede justificar actualmente la aymara, el quechua, el guaraní, en cada uno en la región donde prevalece. Después del castellano son los idiomas en que se hace economía. Ahí vemos en la calle, vemos al agricultor, vemos al minibusero, vemos al ganadero, a ver, en el caso de la Aymara, aquí en el Alto nomás todos van haciendo, en el caso de las vendedoras, no, la mayoría va hablando en Aymara cuando entre ellos van haciendo compras y ventas, por ejemplo. Además de ello, ahora es requisito para la función pública, entonces hay muchas razones para aprender nuestros idiomas, ¿no? Entre esos. Y otro argumento que tendríamos que es que en el caso del Aymara estamos hablando del idioma 120 en número de hablantes a nivel global y por esa razón tenemos actualmente algunas novedades tecnológicas como que el Google hace casi un año ya tiene la opción para traductor Aymara. Se tiene también la posibilidad en los siguientes meses de que en Facebook ya tengamos traductor simultáneo, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, cuando vemos un comentario o cuando vemos una publicación en polaco, podemos hacer clic en la opción de, de traducir y nos lo traduce. Además tienes ahí la opción de calificar la traducción. En fin, en los siguientes meses es posible que ya tengamos también en Aymara y en Quechua esas opciones. Entonces, la relevancia de nuestros idiomas no solamente se ve en nuestro medio, sino también internacionalmente, querido Ángel. Ahora, profesor, ahora mismo usted nos ha expuesto unos argumentos que tienen que ver con esta suerte de, inclusive la dimensión de los negocios y toda la relación que se puede establecer con esta, a lo mejor, porción de personas que todavía predominantemente hablan el aymara, que a lo mejor son productores agrícolas con los cuales desde luego te tienes que relacionar. Pero hay una dimensión además que tendrá que ver con justamente esas capacidades que debemos desarrollar especialmente desde nuestra infancia, que es nuestra capacidad de relacionarnos, comunicarnos. Somos comunidad justamente por nuestra capacidad de comunicarnos. Y de alguna manera una segunda y hasta una tercera lengua independientemente que sea originaria o no, le brinda herramientas enormes a las niñas y a los niños para generar y potenciar estas capacidades de generar relaciones, ¿no? Exactamente, Ángel, pareces lingüista tú, ¿no? Has leído seguramente libros de ese campo. Es cierto, se dice en el campo de la lingüística que sabemos un idioma, pensamos de una manera diferente. Los idiomas son como lentes que tenemos los seres humanos para leer la realidad, para entender la realidad. Si sabemos dos idiomas, es un argumento viejo, pero quiero darles a conocer, es como si tuviéramos dos cerebros para entender la realidad. Si tuviéramos la posibilidad de hablar tres idiomas, igual de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada idioma es la expresión de una cultura, es la expresión de un pueblo, una nación. Entonces, representa cómo esa cultura, ese pueblo ha entendido la realidad, ¿no? Por eso es que en los idiomas no tenemos traducciones exactas para todas las palabras, porque cada idioma es un mundo distinto. No tenemos equivalencias para todas las posibilidades. Tenemos por eso que cada idioma se presta
de otros idiomas términos, por ejemplo. El aymara se presta del castellano, el castellano se presta del aymara, por ejemplo, a la cita chuta, sajta, timpu, aima, en fin, nombres de lugares igual tenemos. Y igual el inglés se presta del castellano o del incluso del quechua, el caso de llama, y alpaca pasa del aymara al castellano. ¿Por qué? Porque los idiomas no son completos. Si fuesen completos, bastaría un idioma para entender la realidad humana, pero como no son, entonces, conforme vayamos conociendo más idiomas, entendemos mejor el pensamiento humano, Ángel. Profesor, lo que usted nos está diciendo en este momento puede verdaderamente hacer la diferencia entre la cantidad de padres, de madres y los mismos alumnos que dicen, ¿para qué pues voy a aprender aymara, quechua? ¿Yo cuándo voy a necesitar? Por ahí inglés sí, por ahí francés también, hasta chino, enséñenme, pero aymara, quechua no. Cuando en realidad estamos abriéndonos inclusive a la posibilidad de reconciliar un montón de cosas que a veces por los problemas políticos no sabemos resolver, pero es justamente porque no nos conocemos, es justamente porque nos hemos dividido en nuestras cabezas entre citadinos y personas del campo, a lo mejor, ¿no ve? Y tal vez Claro, esa también es una oportunidad social enorme de fortalecer un montón de cosas, entre ellas nuestra convivencia, ¿no? exactamente. Como te decía al inicio, lamentablemente se tiene un enfoque casi basado en la economía, ¿no? Pero cuando nos hablan de eso, como tú dices, nos quieren dar una alternativa, o aprendemos inglés o aprendemos aymara, y no es el tema eso, no es optativo, podemos aprender ambos idiomas, porque no tienen las mismas funciones, ¿no? Los idiomas en el mundo no tienen las mismas funciones, vamos a examinar un poco. Por ejemplo, Ángel, tú sabes, ¿para qué usamos el latín en el mundo? Aunque no hablemos, pero hablando como seres humanos, ¿para qué se usa actualmente el latín? Ay, me ha agarrado, profe, para ir a misa, no, no sé. Claro, exacto, tiene un fin religioso, pero en latín no tenemos computadoras, ¿no? Así, esa es su función. Y Ya. tenemos el sánscrito, por ejemplo, es un idioma, no sé si alguna vez escuchaste el nombre de ese idioma, sánscrito. Lo he escuchado, profesor, lo he escuchado. Claro, ese idioma no se estudia por tecnología, no se estudia tampoco por motivos religiosos, se estudia para conocer la historia humana porque se dice que es uno de los idiomas que ha originado los demás idiomas indoeuropeos, así se llama. De ahí viene el latín, el griego, y del latín y el griego pasan a otros idiomas. Del latín tenemos el español, el francés, en fin, tú ya conoces, ¿no? Entonces, esa es su función. Lo mismo hablaríamos del hebreo. El hebreo, ¿qué función tendría en este caso? Sabemos que es un idioma que se utiliza más que todo en el ámbito religioso. Ahora en Israel se maneja como un idioma de identidad, ¿no? Entonces, tú sabes, no podemos comparar el inglés con el latín. El inglés no es religioso, ¿no? Tampoco podemos comparar el sánscrito con el griego o algo por el estilo, ¿no? Entonces, las cosas para lo que son. El inglés necesitaremos para, tal vez en algunos campos sí necesitan para hacer tecnología, ¿no es cierto? Para hacer comercio internacional, y eso es lo que quieren comparar con nuestros idiomas, pero nuestros idiomas tienen su función. Tú acabas de decir, nos sirve para cohesionarnos socialmente, sirve para que nos comuniquemos entre nosotros, porque no solamente podemos pedir, entonces si queremos avanzar como sociedad tenemos que aprender todos castellano, ¿no? Ese argumento no es pertinente. Es como decir, si queremos cohesionar todos, entonces ustedes aprendan Aymara y que se pierda el castellano. Hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y como son idiomas que nos sirven para comunicarnos, entonces, ¿por qué no aprender los idiomas que tenemos en nuestro medio para entendernos mejor, para comprender la forma de pensar del otro? Y además, no solamente para entender, sino para comunicarnos con ese otro. O sea, Ángel, ¿sabes lo que pasa? Pues sucede lo siguiente, ¿no? En las redes sociales vas a encontrar comentarios como este. Dice, ve a una persona de pollera, pero
no sabe expresar sus ideas. ¿Será que entiende lo que es la política? ¿Será que entiende lo que es la realidad? Hay comentarios de ese tipo, no son todos, pero existen. Entonces, ahí uno piensa, ¿y qué tal si esa persona que comenta aprendiera aymara o quechua? Y bueno, que vaya pues a una comunidad, a una reunión donde se habla de política en aymara o en quechua. A ver, y después de entender eso, que comenten las redes lo que acaba de decir. O sea, sucede a veces que queremos que la gente sea entendido en la materia, pero en castellano. En realidad la gente entiende de nuestra realidad. Una cosa es que el aymara monolingüe tal vez no sepa expresar eso en castellano, y el castellano hablante tampoco puede expresar eso en el mundo aymara, ¿no? A veces queremos encajar el conocimiento de la realidad que tenemos en castellano a las personas aymara hablantes. Sucede esto también. El aymara puede ser, o el quechua puede ser que hable castellano. Sin embargo, su lógica sigue siendo aymara, sigue siendo castellano, y de ahí la forma de hablar del castellano, ¿no? Interesante, está aymarizada. ¿No? Ahí tenemos. Por eso organiza de manera diferente las palabras, porque es un castellano andino. De ahí tenemos dobles posesivos, por ejemplo, o dobles negaciones. Y yo mismo en este momento debo estar usando ese tipo de estructuras. Entonces, eso pasa, pues, Ángel, ¿no? Nos tiene que servir para reflexionar sobre nuestra realidad, y qué mejor que entender eso, ¿no? No podemos pedir, con esto termino, que o aprendes chino o aprendes quechua. No, no, no va al caso. El chino tiene su función y el quechua tiene su función. Entonces aprendamos ambos idiomas para tener nosotros como personas esa aptitud, esa habilidad de manejar esos idiomas en esos campos diferentes. Ahora, profesor, usted todo lo que nos está expresando lo ha traducido en verdaderamente acciones concretas que hoy le pueden ayudar a todas, niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, si quieren, a darse esta oportunidad de a lo mejor encontrarse con el Aymara, tal vez hasta reconocerse con él. Y ha utilizado las nuevas tecnologías, y ha utilizado las redes sociales, y ha utilizado el TikTok como pocos hemos podido hacer. Cuénteme cómo ha surgido la iniciativa de hacer esta suerte de método pedagógico para introducirnos a la Aymara. Sí, Ángel, me llamaba la atención lo siguiente, ¿no? Pasaba que había varios idiomas en las redes, en internet. Entonces yo dije, pero aquí no hay quechua, aquí no hay aymara, aquí no hay guaraní, y se tiene ciertos estereotipos sobre la aymara. Hace un rato, por ejemplo, nos decías algo que tal vez implícitamente, que lo aymara nos podría servir para hablar con personas del campo, por ejemplo, y lo mismo se decía sobre la Aymara, que no sirve para tecnología, y se sigue diciendo. Entonces, el punto era de demostrar que la Aymara no está divorciado de la tecnología. Entonces, he utilizado Facebook, he utilizado TikTok, estoy en cierta medida, muy poco en Instagram, YouTube, he dejado Twitter porque por ahí mucha política y no había tanto arrastre, pero en Facebook sí. Entonces, eso se trata de hacer, Ángel, en las redes sociales, a mostrar el Aymara, que ahora es del campo y es de ciudad, te cuento. La mayoría de los hablantes, según el último censo de hace 10 años, está en las ciudades, ¿no? Son migrantes. A veces, como en el caso del Alto, van a la ciudad, no viven en la ciudad, van al campo, vienen a la ciudad, van al campo. Y son mayores, como tú dices, también son mayores, menores, ancianos, de todo tenemos. En las redes sociales, los seguidores con que se cuenta están entre el rango de 25 a 45 años, ¿no? Relativamente joven el público que está interesado en el Aymara. Entonces, con este trabajo se demuestra que, contrariamente a lo que se dice, que el Aymara es idioma de los abuelitos, de los ancianos, en las redes sociales, 25 a 45 años, casi un 60-70% de los seguidores que tenemos, todavía nuestro idioma es de interés de las generaciones más recientes aquí.
Completamente, profesor. ¿Sabe? Claro. Voy a compartir un par de videos de estos que usted ha producido para TikTok porque me parece de un aporte enorme para la pedagogía y para esta suerte de limbo que a veces construimos entre nuestra historia, nuestra esencia, nada, nuestra lengua al final del día. A ver, quiero que vean y seguramente los que nos están siguiendo por la radio van a poder escuchar estos TikToks que prepara el profesor Elías Ajata. Chaku, utarmantam. Waliki. Hichaj, utat mistunim. Ukama. Hichaj, umarmantam. Umat mistunim. Waltaitawa. Hichaj, ukapi armantam. Ukama. Ukapiat mistunim. Waliki. Uyurmantam. Waliki. Hichaj. Uyut mistunim. Ukama. Mistum. Mantam. Achaku waliki akahumata kiwa. Wawanaka Kamisaki. ¿Saben cómo se dice pollito, huevo, gallina y gallo en Aymara? Vamos a aprender. Pollo o pollito tiene dos nombres, chilwi o chiuchi. Huevo se dice cauna o canua. Gallina se dice hualpa. Pasamos. Gallo. Gallo tiene varios nombres. Canca, chanca, cocorichi y cocorochi. Hikisinkama wawanaka. Profesor, de verdad, de verdad, de verdad que creo que tiene un aporte enorme lo que usted está haciendo. ¿Cuántos seguidores ya tiene en TikTok, en las redes? Cuéntenos, por favor. Bien, Ángel. En total, sumando, tengo como unos 370.000 seguidores, más o menos. La mayor cantidad está en Facebook, en la página 237.000 y un grupo de 95.000. Quiero llegar a 100.000 ya dentro de unos 2 meses. El grupo de Facebook. En TikTok es el segundo espacio, estoy cerca de los 28.000, si mal no recuerdo. Instagram, por ahí tengo solo 2.000 y en YouTube no he trabajado mucho porque como tú conoces ahí funcionan los videos más largos y el tiempo que es el que me falta. Pero si trabajara yo tendría más pisada, creo. Sin embargo, estoy más en Facebook y en TikTok, en esos dos espacios. Profesor, me decía que su público está entre los 12 y 45 años, entiendo, ahora me corrige, pero debe tener harto funcionario público que luego tiene que dar sus exámenes, debe tener harto estudiante de la universidad, de colegio, tiene una interacción con ellos, le hablan, le piden algún asesoramiento, alguna complementación. El funcionario público casi no se reporta, Ángel. ¿En serio? Che, que se Sí, reportan pero es sucede norma. lo siguiente, ¿no? Es que ellos buscan certificado, ¿no es cierto? Entonces, el espacio, ellos, por lo general, y esto hay que ser sincero, empezamos desde el presidente hasta el último funcionario público, en la mayoría, no tienen el ánimo de aprender nuestros idiomas como idioma, más aprenden para conseguir trabajo y en la función no ejercen. Es más, están con unos cuantos temas básicos y no pueden hablar, así hay que ser sincero, ¿no? Así es el funcionario público. Entonces, la página que tengo es para los que les interesa aprender. El funcionario público por ahí, alguna que otra vez va a venir a preguntar o va a escribirme para preguntar y decir, no vende certificados y justo hoy alguien me preguntó eso. Qué Yo carajo. les digo, no. ¿Y tú qué crees que yo soy comerciante de certificados o qué? Además, le digo, ¿no? Que el Aymara, y esto es cosa seria, ¿no, Ángel? Que
no es un juego el idioma aymara. No podemos estar queriendo burlar el aprendizaje a través de la compra de certificados. Y existe ese tipo de fenómenos. En redes sociales se oferta certificados de idiomas nativos, ¿no? Lamentablemente. Y para eso me escriben los de la función pública. ¿Quiénes son los seguidores? Ahí tengo profesores de colegio desde los años anteriores ya en colegios privados se enseña Aymara hace varios años, en los privados se empezó, no son profesores de colegio que recopilan los materiales y con eso van a las aulas. Ellos son los que interactúan, son estudiantes de universidad, como tú has dicho, estudiantes de colegios. Y a ver, te puedo decir por países también, tal vez, cada cuatro, no, cuatro de seis seguidores son del territorio boliviano, uno de cada seis es de Perú y tengo después de Chile, Paraguay, tengo Brasil, de los territorios donde los aymaras predominan, eh, Sao Paulo, por ahí, y de lugares menos pensados también tengo de Pakistán, Indonesia, India, supongo que son migrantes, ¿no? De Rusia, de Arabia, en menor proporción, ¿no? Estamos con 45 países con el caso de la página, como tengo 237.000 seguidores, entonces de cada país tengo un hito, dos hitos, a veces 10, a veces 100, a veces 40.000, etcétera. Claro. Entonces, por ahí Qué cosa tengo seguidores de ese interesante. tipo. Y también hace 3 años he realizado un curso presencial con una institución y entre ellos habían dos alemanes queriendo aprender Aymara, han aprendido a aprender súper rápido. Suizo, una suiza también, ¿no? Y en el grupo de Aymara hay un francés que hace memes en Aymara, ¿no? No le puedo creer. Hay igual de España, ¿no? Hay así, te encuentras con ese tipo de fenómenos, ¿no? No fenómenos como personas, o sea, hechos Lo como entiendo, eso. lo entiendo. Hay, Lo entiendo, mientras profesor. en nuestro territorio hay personas, incluso los aymaras mismos dicen, no, Ujú. pero ya nuestro idioma no hay que hablar, no dan tanta importancia. Hay personas de otros lados que tienen curiosidad por nuestro idioma por razones de estudio, a veces están haciendo su tesis o quieren entender a nuestro pueblo, a nuestra nación aymara, o al fin quieren ser políglotas, o al fin, como en un caso de un español que está recolectando datos ahí de cómo el pedo ladra, onomatopeyas en diferentes idiomas, o el gato ladra para saber onomatopeyas, ¿no? Y me preguntaba por ahí, ¿cómo se dice el ladrido del perro en Aymara? Y yo le digo, cam, cam, wow, wow, y él dice, pero en español decimos wow, y en árabe dice tal. No, me he encontrado Qué con cosa novedades, interesante. con hechos muy, muy bonitos y con hechos tristes, con hechos también a veces feos, como ese caso, el certificado es el que menos me gusta cuando me dicen vende certificados, ¿no? Ya No, por ahí dio furia, pues. claro, seguro Sí. que sí. Ahora, profesor, somos una sociedad de desconfiados, pues, y uno dice, ¿dónde está el negocio? ¿Qué lo ha motivado a hacer todo esto en las redes que lo podemos consumir de manera gratuita? Luego se traduce en que a lo mejor usted da cursos a instituciones, tiene alguna forma de certificar si verdaderamente aprueban el curso o esa nunca ha sido su intención. En realidad, mi trabajo ha sido para fortalecer el Aymara y va a seguir siendo eso. Pero como ya la página se ha hecho grande, entonces ya llegaron por ahí, pero puedes hacérmelo esta traducción, entonces, bueno, yo hago traducciones también ya después. Y alguna que otra institución que me lleva, por ejemplo, ahora, hace unos 2 días fui a una institución, como van a implementar el Aymara y los idiomas en las unidades educativas. Yo vengo de lingüística, entonces tengo la posibilidad de decirles cómo se puede enseñar los idiomas, ¿no? No solamente el Aymara, u otro tipo de idiomas, estrategias, juegos didácticos, metodologías, se puede diagnosticar la enseñanza en los colegios, qué contenidos pueden servir para los niños, para los jóvenes, entonces también me llevan para ese tipo de eventos
Ángel, ¿no? Además de que también en la página tenemos, si alguien gusta, materiales para, para adquirir, pero eso ya más que todo se hizo ya en las últimas gestiones por el crecimiento de la página. Claro, No era claro. el plan, pero ya se dio, pues también, entonces Ujú. Lo entendemos. Profesor, hay que hacer crecer la página, ¿no? Con más opciones. Más antes estaba con videos, o mejor dicho, solo imágenes. Entonces, con lo que acabo de decir, hay que hacer crecer la página con más opciones. Ya me tuve que, voy a utilizar el término deschapar. ¿Y quién soy? ¿No es cierto? Entonces ya saqué videos y he ingresado al TikTok. Hemos realizado también concursos en alianza con otras instituciones. Hace un par de años hemos tenido concursos de memes, concursos de selfies, así concursos de adivinanzas hemos hecho. Y, y nos ha ido bien. En el concurso de memes hemos tenido unos más de 100 participantes, en el de selfie también. Así actividades. La página identificamos como Aymara solamente, no solamente, o sea, como Aymara. No, como tiene presencia en varios lugares, entonces no es boliviano, ni peruano, ni chileno, ni brasileño, ¿no? De una página aymara se enfatiza en ese sentido también el estudio. profesor Elías, he disfrutado demasiado esta entrevista. De verdad quiero destacar esa tarea que usted está realizando, ese convencimiento y además esa firmeza con la que usted piensa y ve la enseñanza y la pedagogía desde la Aymara. Le agradezco mucho, profesor, que siga creciendo esa página, que hayan más personas interesadas en el idioma, pero más que eso, que haya más personas interesadas en entender que esto no se trata de ni adoctrinamiento, ni de nada absolutamente raro que puede estar sucediendo, sino simplemente de una oportunidad que también podemos darnos como bolivianos y bolivianas. Le dejo un abrazo, Gilata. Gracias de verdad. No, gracias a ti Ángel por compartir esta entrevista y bueno, hasta otra ocasión un saludo para ti y mi cama, para los de la radio también. Que esté bien, profesor. Hasta luego. Ha estado con nosotros Elías Ajata, profesor de Aymara.